verso 18 y 19 de Ezequiel. Dice la palabra: entonces la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Gloria al nombre de Cristo. Según el tema que estamos llevando, que estamos desarrollando, es un tema que trae problemas, dificultades al predicador. Pero el predicador está entre la espada y la pared. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Llegó el momento en que los discípulos tuvieron que tomar una determinación. Ahí estaba la espada de Nerón. Perdón, la espada de los Césares. El juicio de los Césares. Había persecución contra la iglesia de Jesucristo al inicio. Y hubo una prohibición que no debían hablar en nombre de ese Jesús, porque si no los encarcelaban o les daban de muerte. Hoy igualmente me han enviado mensajes diciéndome que sea muy cauto y prudente, que no sea tan arrojado, tan atrevido y hablar así como tan abiertamente, porque hay gente muy sensible en las congregaciones. Y el apóstol Pedro llegó a decir: juzguen vosotros mismos si es necesario obedecer a Dios o a los hombres. Esa respuesta se la doy yo a los tales. Y aquel que se ha paseado durante la semana pasada en una burbuja y me ha lanzado por improperios, le digo desde este lugar sencillo y humilde: si tiene pantalones de hombre, baje el vidrio y confrónteme cara a cara, porque yo sé que eres un pentecostal o eres uno de los devolvamos a Dios. Casi no erro. Sean más serios, más hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, según el tema que estamos tratando, se hace necesario explicar lo siguiente que está aquí en Mateo capítulo 7. Verso 21 al 23. Se hace necesario explicar. Porque en las congregaciones hoy día creen que con el solo hecho de creer en Jesucristo y llevar a cabo determinados ciertos espectáculos en la congregación, ya tienen el cielo ganado. Sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y aquí se le va a caer el andamiaje a aquellos farsantes, hipócritas, aparentadores, que están disfrazados de oveja, pero no son sino bestias salvajes que no perdonan el verdadero rebaño de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así es, así es. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. En estos lugares hay mucha multitud. Amén. Mucha multitud.
Y creen que porque hay mucha multitud, ahí está Dios. Cuán equivocados están. Cuán equivocados están. Creen que Dios se deja impresionar por las multitudes. Creen que Dios se deja impresionar por los supuestos sanamientos que hay en ese lugar, por las supuestas manifestaciones disque del Espíritu Santo en esos lugares, por las supuestas profecías, porque triste y lamentablemente el pueblo está siendo tan idiotizado por aquellos farsantes, dirigentes, pastores, ministros, que poco, por no decir nada, se interesan en estudiar la palabra y no hacen sino creerle a estos farsantes toda la babosada que ellos dicen o que ellos programan, sin importar si están honrando o deshonrando a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es que cada domingo, vamos a hablarlo de esa manera, cuando se van a reunir, muchos van es con la expectativa que me van a hablar en profecía, porque allá está el profeta, la profeta, allá está la pastora que es usada en profecía. Cuán equivocados están. Cuán equivocados están. Y quiero darles una agradable noticia. Nosotros aquí no nos dejamos influenciar o guiar por falsos profetas, personas que se hacen aquí al frente y empiezan a balbucear ciertas determinadas palabras, primero hablando un balbuceo de palabras ininteligibles, que llamada lengua, que eso se llama glosalia. Que el Señor me dijo, aquí nosotros no permitimos esa clase de espectáculos, esa clase de shock. Aquí nos ceñimos a la palabra profética más segura que está escrita en el decálogo de Dios, en el sagrado libro de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a la profecía bíblica, no a lo que dice determinado personaje que Dios me dijo que le dijera. Esas son mentiras, lo cual están preparando el camino rumbo hacia el lago de fuego. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. En aquellos lugares, el brillo que se ve no es la unción del Espíritu Santo. Quiero atrasarme un poquitico, volviendo atrás del segmento pasado, de hace 15 días. No es la unción del Espíritu Santo. No es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Es el rastro de una gloria que ya se fue. Hay muchas manifestaciones. Allá supuestamente en el pueblo de Israel, en el tabernáculo, en el templo, se manifestaba todavía la gloria de Dios. Y cuando ya se fue, todo parecía normal. Seguían llevando todo los sacerdocios, el servicio sacerdotal, todos los servicios, como si nada hubiese sucedido. Y se veía aparentemente que estaba la gloria de Dios allá. Y le voy a decir una cosa, como noticia de primera mano. En un lugar donde dicen que la gloria de Dios está y el ministro vive en desobediencia,
en robos, en estafas. Y suplantando al Espíritu Santo por sus manifestaciones que ellos tienen allá. Y diciendo que ese es el Espíritu Santo. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. No podemos atribuirle al Espíritu Santo lo que no sea del Espíritu Santo. Porque de lo contrario, estaremos en problemas con Dios. Sea bendito el nombre de Cristo. Según Ezequiel capítulo 10, versos 19 y 18 y 19 dice la palabra: alabado sea el nombre del Señor, que la gloria del Señor se elevó, se fue de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, se montó al carro celestial. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Déjeme decirle, esto significa que la gloria del Señor se trasladó al carro celestial. Dios abandonó el templo. Dios abandonó el templo. Se fue de allá. Motivo por el cual se fue. Porque el sacerdocio se había corrompido. Y en el lugar donde el ministro se ha corrompido, Dios no está ahí. Pueden haber manifestaciones, sí. Puede que con esas predicaciones que den estos fraudulentos, estos farsantes, algunos se conviertan al Señor de verdad, sí. Porque les voy a anticipar esto. Hay personas que no son de Dios, que no son salvas, pero son instrumentos de Dios. Muchos son instrumentos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego vamos a mencionar algunos cuantos instrumentos que no fueron salvos, no estuvieron en la presencia de Dios ni estarán, pero en su debido tiempo fueron instrumentos de Dios. Ahí es donde está. Cuando el pueblo de Israel estaba en una situación bastante tensa, peligrosa, Dios utilizó al rey Ciro, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe cómo llama la Biblia al rey Ciro allá en Isaías? Lo llama mi siervo. El hecho de ser llamado mi siervo no quiere decir que sea de él. Mi instrumento. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí es donde más Dios no están equivocados. Es que yo soy el siervo de Dios. Yo soy el predicador de acá, el ministro. Y me deben reverencia. Por eso se llaman reverendos. Me deben respeto, honor. Y casi que se arrodillan ante ellos los miembros. Alabado sea el nombre del Señor. Esto significa que la gloria del Señor se traslada al carro celestial. Dios ya no está en ese lugar, no habita en ese lugar. No crea por lo que vamos a ver, porque aquí vamos a ver estos predicadores que dicen Señor, Señor. Ay. Y allá levantan las manos en esos cultos de avivamiento, en esos cultos de sanidad, en esos cultos del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál derramamiento del Espíritu Santo? Están derramando, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo desde que se convirtieron.
Y pase aquí el que necesita el Espíritu Santo. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo se daba por cuotas? El Espíritu Santo se recibe totalmente desde el mismo momento en que nos convertimos a Cristo de verdad, que le recibimos como nuestro gran Salvador suficiente. Amén, amén, amén. Y nuestros nombres fueron Amén. escritos en el libro de la vida. Inmediatamente recibimos el paquete completo. No tenemos que estar pasando diario, que haya un culto, un servicio. Pasen aquí los que necesitan el Espíritu Santo. ¡Qué mentira! Sea bendito el nombre de Cristo. Amén, aleluya. Dios ya no habita en este lugar. Este es el punto sin retorno de Dios. Por eso usted tiene que examinar la doctrina. Si usted está en realidad cimentado en la doctrina de Jesucristo, en la verdadera doctrina de Jesucristo. Y si usted está cimentado en esa doctrina de Jesucristo y luego cambia de parecer, queriendo ir otra vez a esos lugares de donde salimos, déjeme decirle que eso se llama traición. Se ha traicionado a Dios y se ha irrespetado la palabra del Señor. Se ha menospreciado la verdadera sana doctrina. Alabado sea el nombre de Cristo. Este es el punto sin retorno. Dios se sube a su carro celestial, representado por los querubines y las ruedas. Ahí está el carro celestial. No es que él necesite un carro. Son símbolos de cómo Dios se mueve en su pueblo y fuera de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Es el trono móvil de Dios. El carro celestial es el trono móvil de Dios. Y nosotros como cristianos somos el carro móvil de nuestro Dios. Él habita en nuestros corazones. Amén, amén. De ahí que es necesario que usted preste mucha atención. Que este cuerpo, muchos lo están violentando. Muchos lo están maltratando. Después de haberse disque convertido a Cristo, están haciendo lo que les da la gana con este cuerpo. Se van para donde quiera, cuando quieran, sin primero orar a Dios, si es su santa voluntad que vayamos. Nuestro cuerpo es el trono móvil de Dios. Por doquier nos movemos, ahí va Dios con nosotros. Amén. No es como muchos dicen, es que el enemigo me atacó, me hizo caer, me hizo mentir, me hizo robar, me hizo hacer un negocio turbio. Y diario echándole la culpa al enemigo. ¿Quién dijo que el enemigo está en todas partes? En este momento hay congregaciones que han atado al enemigo en la China, en Estados Unidos y en Colombia. En Colombia le dicen, vete, te echo fuera. Entonces lo atan y luego le dicen que se vaya. ¿Cómo se va a ir alguien que está atado? Te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera. Uy, qué unción tan tremenda. Y el enemigo se le ríe en la cara. Así me gusta, así me gusta. Síganme atando, síganme echando fuera. Y él ahí entronado. Ahí entronado en la cabeza. Ahí lo llevan aquí, colgado. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo.
Sea bendito el nombre de Cristo. Es la imagen que significa autoridad. Los querubines y las ruedas, que es el carro de Dios, es la imagen que significa autoridad. Sea bendito el nombre de Cristo. Dirección y salida. Autoridad, dirección y salida. Dios se va. Ya no habita. Ya no ministra. Los que están ministrando son los carnales, que gritan, que hablan palabras ininteligibles, lenguas que llaman ellos glosalia o glosolalia. Hace 3 segmentos atrás dije que 2 personajes habían quemado fuego extraño al Señor. Datán y Abirán. Lo cual les pido desde este lugar 1000 perdón a los oyentes. No es Datán y Abirán. Es Abiú, Eliú y Abiú. Alabado sea el nombre del Señor. Los que sacrificaron, quemaron fuego extraño al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Dios se va. Ya no habita. Ya no ministra. Ya no escucha la oración, el clamor de los que están en ese lugar. ¿Por qué? Porque se han corrompido. Y Dios la oración de los corrompidos no la escucha. Tremendo. Entre tanto usted sea una persona de labios inmundos, no se atreva a orar a Dios. No se atreva a pedirle a Dios determinada cosa. Porque eso le retiñe a Dios en los oídos. Y le causa ganas de vomitar al Señor. Porque dice el libro de Proverbios que la oración del impío, de aquel que no está viviendo conforme a la perfecta voluntad de Dios, es abominación para con Dios. Delicado. Sea Dios bendito. El profeta no solo ve que Dios se retira. Ezequiel no solamente vio que Dios se retiraba de allá. No. Sino que lo hace ordenadamente. Lo hace en un orden. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Alabado sea el nombre del Señor. Lo hace en orden, con majestad, con propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Pues el hecho de que se detenga en la puerta oriental tiene un valor escatológico. Se detuvo en la puerta oriental. Y sabemos que por ese mismo lugar que Dios se fue por la iglesia, por la puerta oriental. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo volverá a entrar. Cristo volverá a entrar por ese lugar.
Sea bendito el nombre del Señor. Por esa misma puerta, Dios regresará. Él regresará. Él retornará. Pero en este instante es la puerta de partida. La puerta donde Dios se va triste. Porque recordemos que Jesús subió al monte. Y allá estando en el monte, Él lloró por Jerusalén. Él lloró por el pueblo de Israel. ¿Por qué lloró? ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor lloró? Porque el Señor, que es Dios, sabía lo que iban a padecer por haberle dado muerte a los enviados del Señor, a los profetas, a los apóstoles y a muchos pastores y al propio Jesús. Tendrían que padecer, sufrir. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no es una energía que se siente. Muchos creen, y yo lo he escuchado, no sé si usted lo habrá escuchado, creo que sí. Es que yo no siento al Señor. Hace tiempo que yo no siento al Señor. ¿Quién le dijo que para usted tener comunión con Dios tiene que sentirlo? Esto no es de sentir. Esto es de creer. Yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que Dios es mi papá. Yo creo que yo soy su hijo. ¿Ustedes también lo creen? No es de sentir. Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No es una energía que se siente. Amén. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es Dios? Es una persona que habita. No se siente, habita. Aquí hay habitantes y no se sienten. Habitamos y no nos sentimos. No hacemos ruido. Dios no es un Dios de ruidos. Dios no es un Dios que se mueve a través de truenos, relámpagos. Todavía no ha llegado ese tiempo. Porque el libro de Apocalipsis, con relación a la esposa, a la boda del Cordero, es otro cuento. Así es. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Es una persona que habita. Y cuando Él es ignorado de que habita ahí, desplazado y reemplazado, se va. Oiga bien esto. Es una persona que habita. Y cuando Él es ignorado, desplazado y reemplazado, se va. Por eso usted no puede reemplazar a Dios por su idea, por su razonamiento. Es que a mí me parece esto. No, vamos a hacer la palabra. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Vamos a ir a la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. No es que lo que yo crea.
¿Por qué? Porque la palabra, según el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: la palabra es inspirada, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, aleluya. Así es. Alabado sea el nombre de Cristo. No voy a reemplazar a Dios. No lo voy a echar fuera por mis ideas. Me voy a ceñir a la bendita y gloriosa palabra. Porque al ceñirme la palabra, Él es complacido. Él se complace. Él se contenta. Él se alegra. Y no es por lo que usted haga que Dios se alegra. Dios no se alegra porque usted grite. Dios no se alegra porque usted hace sanidades en la iglesia. No, Dios no se alegra con eso. Se alegra en verlo a usted obediente en secreto. Aleluya. Nadie sabe que usted es obediente, pero usted es obediente en el secreto. Amén, amén, amén. De eso Dios se complace. De eso Dios se alegra. Entonces no se puede desplazar al Señor, ni reemplazarlo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Porque de lo contrario Él se va. ¿Y cuántos han desplazado al Señor? ¿Cuántos lo han reemplazado por sus shows, por sus espectáculos en el salón, en el templo? ¿Cuántos? Miles, millones. Ahí hay un sinvergüenza predicador llamado apellido Cruzaga, que es el peor idólatra que hay de los predicadores de la doctrina de la prosperidad. El ídolo de él mayor es Guillermo Maldonado. Su ídolo, un profundo hijo del diablo. ¿Y sabe qué dice este Cruzaga? Que Guillermo Maldonado reemplaza a Cristo. Reemplazó a Cristo por Maldonado. Echó a Cristo por Maldonado. Y dice que este Maldonado es el papá espiritual de él. De Cristo se ha desligado. Va rumbo al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Y así no quiere que se hable con claridad y se confronte a esta clase de fraudulentos. ¿Cómo me voy a quedar callado? Porque si yo me quedare callado, dice el libro de Romanos capítulo 8, ¿cómo han de creer? ¿Cómo han de convertirse? ¿Cómo han de arreglarse? ¿Cómo han de reivindicarse con Dios si no hay quien les enseñe? Lo peor de todo es que muchas veces en estos sitios nadie lo nota que ya Dios se fue. No lo nota. Ahí ya se estableció aquí en Bogotá una iglesia diabólica, donde el pastor es un hippie. Se llama Resistencia. Él tiene piercings, tatuajes, viste, ya usted sabe cómo. Y los creyentes igual. Y allá alzan las manos y cantan, alaban y adoran, dizque a Dios. Traen almas para ellos, pero las alejan de Dios.
Aquí no traemos almas para nosotros. Queremos es que las almas se enfoquen en Dios. Sea que vengan aquí o estén en otro lugar, se enfoquen en Dios. Tengan a Dios prioritariamente. Gloria al nombre de Cristo. Tremendo. Lo peor de todo es que muchas veces nadie lo nota. Que ya Dios no está en ese lugar. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazado por música chabacana, por modas, por gritos, por revolcarse en el suelo y porque no les estorban el pecado. Al adúltero no se le toca su adulterio. Al fornicario no se le toca su fornicación. Al homosexual mucho menos, al homosexual mucho menos. No, porque es que cómo vamos a herir la susceptibilidad de esa persona. No, que Dios sea el que haga la obra. Y Dios va a hacer la obra. ¿Cómo va a hacer la obra Dios? Si esa persona no tiene esta palabra en su corazón, no tiene esa palabra en su mente con la cual Dios trabaja. Porque Dios trabaja en cada persona a través de esta palabra que han escuchado. Porque esta palabra va a llevar el fruto por el cual ha sido enviada. ¿Cuándo? A su debido tiempo. De ahí que observemos lo que dice el capítulo 11, verso 23 de Ezequiel. Mire lo que dice. Y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Dios se fue del templo, de aquel lugar donde lo desplazaron. Porque luego más adelante vamos a mirar cuál es el reemplazo que le dieron los sacerdotes a Dios. ¿Con qué reemplazaron a Dios? Y luego miraremos con qué los ministros del siglo XXI han reemplazado a Dios. Han suplantado a Dios. Lo cual lo han provocado a ira. Y muchas denominaciones no se han dado cuenta que Dios está airado con ellos. Dice este versículo: y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Se fue para el monte. El último lugar donde el Señor fue, que dice que oró de tal manera que su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Y sabe qué significa la palabra Getsemaní? ¿Sabe qué significa? Allá en ese lugar el Señor fue prensado. Usted sabe qué es ser prensado cuando uno lo meten a una prensa. Que lo van apretando, lo van apretando, lo van apretando. Fue prensado, eso significa la palabra Getsemaní. Y todo por la condición del ser humano. En especial padeció por el pueblo de Israel. Porque él un día vendría a recoger el fruto por el cual él sufrió. Primer fruto por el cual él sufrió. Usted y yo, que hemos rendido la vida a Cristo. Amén, amén. Que nos hemos convertido.
Amén. Ese es el fruto de la aflicción de Cristo, usted y yo. Amén. Y el pueblo de Israel, Amén. que se ha de convertir a Cristo. El Señor verá el fruto de su aflicción. Lo verá. Él durante estuvo aquí en la tierra, no vio crecimiento a su obra. ¿O sí la vio? Sí vio que se estaban convirtiendo las personas. Había un pequeño grupo. Pero no pasó de ahí. Y dice la palabra en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que multitudes seguían al maestro, lo seguían, pero no se convertían. ¿Pero por qué seguían al maestro? Por un mendrugo de pescado y de pan. No por la palabra que salta para vida eterna. Y así es mucho en estas congregaciones. Se reúnen es por los milagros que se llevan allá. Por los milagros. Por las experiencias espirituales que tienen allá. Y no se han dado cuenta que le sucede lo que le sucedió a los creyentes de Galacia. Los creyentes de Galacia habían empezado en el espíritu y luego terminaron en la carne. Y el apóstol Pablo tuvo que mirarlos y decirles de frente, confrontarlos y decirles: ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os embrujó para moverlos de esta manera de pensar? ¿Quién? En estas congregaciones viven un hechizo los creyentes, ahí idiotizados por danzas, por profecías, por lenguas. Así es. El momento más terrible para el pueblo de Israel fue este. La presencia del Señor se posa sobre el monte de los olivos. Aleluya. Se fue para el monte de los olivos. Amén. Dejó el templo allá. A los sacerdotes, al ministerio sacerdotal, a los corrompidos. Porque luego vamos a mirar qué hacían esas bellezas de ministros. Y luego miraremos que hacen ciertas bellezas de ministros llamados pastores y apóstoles del siglo XXI en el secreto. Miraremos. Alabado sea el nombre del Señor. La última mirada del Señor hacia el pueblo de Israel cuando subió al monte de los olivos. Desde allá el Señor se quedó mirando. Desde allá el Señor vio la condición de su pueblo. Aquel que le costó tanto sacrificio, pero que le pagaron con menosprecio. Los ahirieron, lo escupieron, le echaron estupo. Este Cruzaga comete un error bíblico tan garrafal que la mayoría de esos idiotas que están allá congregados donde él no se han dado cuenta, porque no estudian la palabra. Usted sabe qué significa el que alguien escupa en su cara. Y para colmo de males, este Cruzaga, este sinvergüenza, hijo del diablo, le dice a las personas, a los creyentes de allá: abran la boca porque voy a derramarles la unción del agua. Y les escupe agua dentro de la boca. ¿Sabe qué significa escupir a una persona en la boca, en la cara?
lo que hicieron con Cristo. Humillación. Eso no es ninguna unción. Eso es humillar a la gente. Así humillaron a Cristo los judíos. A Cristo le escupieron la cara. Lo humillaron. Alabado sea el nombre de Cristo. Al irse el Señor del templo y subir al monte de los olivos, eso indica la última mirada. Allá se subió el Señor Jesucristo. Ya el sacerdocio se había corrompido. No había por qué diezmar. No había por qué dar primicias. No había por qué hacer sacrificios. Porque el sacerdocio se había corrompido. Y el templo había sido destruido. Entonces el Señor se quedó mirándolo por última vez. Y llegó y les expresó estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Amén, aleluya. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Así es. Les dio el ultimátum. En este pasaje termina la procesión celestial. Ya Dios se fue del lugar santísimo, se fue del lugar de adoración, se fue del lugar donde estaba la presencia misma de Dios, y ahí se acabó la procesión, yendo a parar en el monte de los olivos, a recibir el último menosprecio del pueblo de Israel. Porque estando allá en agonía, el Señor le había dicho a los discípulos: oren, oren. Y el Señor se fue a la distancia de tiro de piedra a orar. Señor. ¿Usted sabe por qué el Señor no oraba juntamente con los discípulos ahí? ¿Sabe por qué? Porque donde el Señor orase junto con ellos, los discípulos entrarían en escaramucia, se aterrarían. Porque dice la palabra que cuando el maestro oraba, se revolcaba en el suelo como un gusano herido. La oración del Señor era intensa. Aleluya. Era agónica. Amén. Era de lamento por el pueblo de Israel y por las almas en general, usted y yo. Y ya llegó el momento en que ya el pueblo iban rumbo al monte a echarle mano con el traidor que los llevaba, Judas. Y el maestro llegó y estaban los discípulos, ¿qué? Durmiendo. Y llegó y les dijo: levantaos, ya vienen por mí. Llegó la hora. Alabado sea el nombre del Señor. La presencia de Dios se detiene en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, en una posesión elevada de donde se puede contemplar toda la ciudad. Allá podía contemplar toda la ciudad. Al ser una partida, no hay relámpagos, ni truenos, solo hay silencio divino. Un silencio llenó el monte. Silencio de señal de que el Señor se iba
Y durante determinado tiempo, el pueblo de Israel iba a recoger lo que habían sembrado. Porque es que el Señor no se complace ver a su pueblo torturado, masacrado, humillado y esparcido por todo el mundo. Dios se despide de su pueblo, a quien amó profundamente. Jerusalén, Jerusalén. El cual fue rechazado por él, por ese pueblo. El Señor no da explicaciones ni se lamenta, solo se retira cargado de juicio. Me voy, pero viene juicio. Ellos, por ese atrevimiento que cometieron, por esa deshonra que le hicieron a Dios, por ese desplazamiento que le hicieron a Dios, por ese reemplazo con que fue reemplazado, vendría juicio para el pueblo de Israel. Y viene juicio para muchos ministros, lo cual le pregunto ahora, ¿por qué han reemplazado al Señor? ¿Por qué han desplazado al Señor? ¿Con qué lo reemplazaron? Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. El Señor no da explicaciones ni se lamenta, solo se retira cargado de juicio, tristeza y santidad. Amén. Me voy porque yo soy santo. Y como yo soy santo, no puedo habitar en un pueblo que se ha corrompido. ¿Cómo me van a decir a mí que Dios está en un lugar, que la gloria de Dios está en un lugar, cuando los ministros han reemplazado a Dios por espectáculos? Se han llenado de avaricia. No son siervos del Altísimo, son comerciantes de la palabra del Señor. Así es. Así es. ¿Cómo va a estar la gloria de Dios en ese lugar? ¿Cómo se va a mover la gloria de Dios en ese lugar? Si Dios ha sido reemplazado por el orgullo espiritual. Se mojan de que tienen la mejor congregación. Se mojan porque tienen un ministerio bien alto. Cuando es una vergüenza delante de Dios esta clase de ministros. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sabemos que este monte es profundamente profético. Este monte desde la antigüedad ha sido profético. Y ahí me vengo a esta parte y dejamos hasta acá. El por qué Dios se ha ido de estas congregaciones que son un fiasco, que son una vergüenza para el verdadero pueblo de Dios. Según este tema que estamos trazando, se hace necesario explicar lo siguiente. Sin importar la hondanada de críticas que me sobrevendrán. Pues estoy aquí, que quede bien claro para los que alcanzan a escuchar esto que les voy a decir yo. Estoy aquí hasta el día de hoy porque llegué tarde a la repartición del miedo. Cuando llegué a ese sitio donde estaban repartiendo miedo, yo llegué tarde.
No siento miedo a predicar la palabra Amén, del así Señor. es. Me da miedo es que me dé miedo. No me da miedo las críticas. No me da miedo los señalamientos. No me da miedo que digan de mí lo que les dé la gana. Lo único que hay en mí es temor reverencial a Dios. Y honraré a Dios exponiendo esta palabra tal cual como Él me la da. Y punto. Así es. Aleluya. Personas que no podrán ser salvas en estas congregaciones, aunque crean. Hay muchas personas que creen que porque han creído en el Señor Jesucristo son salvas. Están equivocados. Están equivocados. Así es. Porque el diablo cree y tiembla. Así es. No es porque usted crea. No es porque usted diga, es que yo sé que Dios existe, Dios es real, que usted es salvo. No. ¿Cuán equivocado está? Porque según el texto original griego de Juan 1:12, ese creer que dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho propio de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra creer ahí en el original griego significa obedecer. Después de que yo recibí a Cristo, creí en Él, o sea, obedezco al Señor, soy hijo de Dios. Amén. Porque puedo recibirlo y no obedecerle. Puedo decir que le recibí y ser un desobediente, como lo vamos a ver en estas personas de estas congregaciones que creen que porque creen son salvas. Aleluya. En el día del juicio, estas personas no se presentará el espectáculo porque creen, pero hay espectáculos. No hay cosas reglamentarias de la palabra del Señor. No hay conducta bíblica en sus accionares en el salón donde se adora, se alaba, se glorifica y se expone la palabra. Ahí es totalmente programas humanos. Amén. En el día del juicio no se presentarán espectáculos. Solo se presentará la verdad. La verdad. Y la verdad es que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén, así es. ¿Sino quién? El que hace la perfecta voluntad de Dios. Hoy es tiempo de examinarnos. Óigase bien, ministro. Óigase bien, miembro de banca, del credo que sea. Hoy es tiempo de examinarnos a la luz de la palabra. ¿Estoy actuando conforme la voluntad de Dios? ¿Conforme el propósito de Dios? Si usted dirige una iglesia, óigase bien, ministro, un pequeño rebaño, si tienes miles de seguidores, porque has sido muy popular,
Ahí está Marcos Witt haciendo alianzas con una hereje. Si usted no se arregla, ojo bien, si tiene miles de seguidores, si tu vida no está en orden delante de Dios, no está conforme a la perfecta voluntad de Dios, Dios puede usarte, sí. Oiga, para aquellos que hacen cosas en los templos, Dios puede usarte. Sí. Hoy te puede usar, pero mañana rechazarte. Porque has creído que porque hace aquello y lo otro, con eso basta para agradar a Dios. Cuán equivocado estás. Al nombre de Cristo todo Así honor es, y toda aleluya. gloria. Arreglémonos antes de que sea demasiado tarde. Pues Dios en muchos lugares ya se ha subido en el carro celestial. No permita que Dios se vaya de tu vida. No permita que Dios se vaya de tu hogar. No permita que Dios se vaya de tu familia por una mala decisión. Porque una mala decisión no solo te afecta a ti, sino que afecta a los que te rodean. Ojo con eso. Ojo con eso. Tu accionar te afecta y afecta a los que te rodean. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias. Te bendecimos